Gracias, un gusto con todos. Muchas gracias, Jorge. Vamos a hacer un breve taller, un breve repaso de qué es lo que significa prepararse o certificarse como CISA. Ya ustedes entiendo que tienen un cierto interés por certificarse, conocen los beneficios de esta certificación, pero quizás en el intento de lograrla, de pasar este examen, pues hayan enfrentado algunas dificultades que vamos a tocar empezando a tocar este tema. Les comento que si se sienten un poco o sienten que es un poco difícil lograr esta certificación, les cuento que no están solos, aunque no existen estadísticas específicas del número de personas que logran esta certificación, el promedio eh, bajo la alfombra es del 40% internacionalmente y algo del 30 y tantos por ciento en Latinoamérica. Y esto se debe principalmente a que estamos cometiendo algunos errores, nos estamos dejando guiar por la práctica profesional que tenemos aquí en Latinoamérica, que no necesariamente es la más adecuada de acuerdo a lo establecido por ISACA. Entonces, empecemos por ahí, empecemos repasando estas 5 trampas letales en nuestro proceso de preparación. La primera, y creo que es la más común en todas las personas que he visto que se certifican para este examen, es establecerse un tiempo de entrenamiento para abarcar todo el documento de lectura, la guía teórica de este examen CISA. Son cientos de páginas que les puede tardar 6, 8 meses de preparación y cuando lleguen al octavo mes se habrán olvidado lo que aprendieron en el primer mes. Entonces, esta trampa de caer en primero tengo que llegar a leer toda la parte teórica para luego empezar con la parte práctica, en mi experiencia no siempre llega a buen puerto, ¿no? Esto hace de que caigamos en esta ilusión de la memoria. Lo que aprendí no lo olvido, pero eventualmente va a pasar, sobre todo cuando estamos en un examen de certificación que puede ser relativamente complejo. Otro tema que veo bastante recurrente es el síndrome del informático. La mayoría de las personas que optan por este examen de certificación son ingenieros informáticos. Yo mismo soy ingeniero informático. Y tenemos esta personalidad ISTP, esta personalidad de abarcar, de hacer, de entrar en la parte práctica y muchas veces el examen de ISACA tiene algunas preguntas que tratan de medir esto, tratan de medir cuán involucrado estará el auditor dentro del proceso, si es que se involucra en la parte práctica o simplemente establece claramente los límites y la ética profesional de simplemente ser un asesor y de cumplir su rol como auditor sin transgredir esa muy delgada línea. Otro de los temas recurrentes en las personas que se preparan para este examen es este enemigo invisible. Muchos se preparan, llegan a la parte práctica, llegan a hacer algunos exámenes, pero nunca consideran el tiempo como una variable. Ustedes han de saber de que este examen dura 4 horas, media mañana, media jornada laboral y uno cree que, bueno, para responder 150 preguntas 4 horas sobran y no es verdad. El examen CISA es un examen adaptativo, es decir, a veces vienen unas preguntas fáciles y van subiendo de nivel a medida que vayas contestando correctamente. Si dividimos 150 preguntas entre 4 horas, 1,6 minutos, pero no todas las preguntas se tienen que responder en este tiempo. Algunas son respuestas directas que no van a pasar de 10 segundos y algunas son unos casos que pueden tardar probablemente hasta los 2 minutos. Así que no consideremos que tienes que contestar siempre en 1,6. Puedes acelerar un poco a medida que tengas mayor práctica. El tiempo es un factor muy importante en el proceso de preparación. Como cualquier examen de certificación internacional, cualquier examen estandarizado, siempre hay que adoptar una metodología, una estrategia. Y normalmente en este examen de certificación CISA, la estrategia siempre va a ser leer entre líneas. Por más que nos pregunten, y si ustedes se han familiarizado con algunos de estos exámenes, se darán cuenta que a veces la pregunta, ¿cuál es la mejor opción? ¿Cuál es el primero? Y lo que tienen que hacer ahí es adoptar una estrategia de análisis de la pregunta. Es lo primero que tienen que hacer porque les ayudará a descartar fácilmente cualquiera de las alternativas que no se alineen directamente con la pregunta. Y el choque de la realidad será lo que les comentaba hace unos minutos. Nosotros al estar en Latinoamérica normalmente hemos tomado, nuestra práctica nos ha llevado a tomar algunas decisiones prácticas que no necesariamente corresponden a la buena práctica definida por ISACA. Me atrevo a recordar alguno. Por ejemplo, en un proceso de adquisición de software, normalmente una variable muy importante en Latinoamérica es el precio. Y lo ponemos como prioridad, es decir, ganará el mejor proveedor, el que tenga mejor precio. Sin embargo, en ISACA no es así. La prioridad está con aquel sistema de información que quizás se adapta a nuestras políticas. Debería ser el ganador. Entonces, romper este concepto nos cuesta mucho. Tanto es así
que en mi experiencia las personas que no logran aprobar este examen son las personas muy novatas en la práctica de la auditoría y las personas muy expertas que llevan poco más de 5 años, 8 años, 10 años. Estas personas suelen tener dificultad porque les cuesta un poco adaptarte a la filosofía INSACA. Entonces, si ustedes ya tienen alguna experiencia, yo les recomendaría que de una vez opten por esta certificación porque es el momento más adecuado para alinearse un poco a las buenas prácticas. Entonces, veamos y les pido por favor a cualquiera de las veintitantas personas presentes, si es que hay algún voluntario, levante la mano, vamos a responder una pregunta real, de examen real. No es nada complicado, si hay un voluntario, genial, me ayudaría mucho. ¿Alguno por ahí? Oscar Murga. Puedes abrir el micro, por favor. Vamos a ver esta pregunta. Pregunta Sí, real de claro. examen CISA. ¿Qué tal, Oscar? Para prevenir fraudes o errores al ingresar un número de cuenta bancaria en el sistema transaccional, ¿cuál es el mejor control? ¿Cuál es tu respuesta? Tiempo corriendo. Si hay alguna otra persona que se quiera adelantar también con una respuesta, bienvenido sea. Oscar, La, la literal, dígito, literal sí, dígito verificador. Ok, esa es tu respuesta. Y es la respuesta correcta. Pero vamos a hacer el análisis de cómo es que se interpreta esta pregunta, ¿sí? Para prevenir fraudes al ingresar un número de cuenta, básicamente me están preguntando por un control. Un control, evidentemente, ustedes que conocen la teoría, hay una prelación en el nivel de controles. El control preventivo, muchas gracias, Oscar. El control preventivo gana al detectivo, gana al correctivo y gana a los otros, disuasivo, entre otros, ¿no? Entonces, básicamente lo que me están pidiendo en esta pregunta es, ¿cuál de las alternativas es el control preventivo? Directamente eso es. El control de lotes, la alternativa A, control de totales de lote, patch totals. ¿Es un control? Sí, pero ¿es preventivo? No, descartado. Revisión gerencial de los reportes. ¿Es un control? Podríamos considerarlo, pero ¿es preventivo? Definitivamente no. El dígito verificador, como bien nos decía Oscar, es un candidato adecuado. Y el cifrado de base de datos en reposo es un control preventivo, pero ¿afecta el riesgo que estamos tratando? No. Entonces la estrategia nos ha llevado a descartar A, B y D de manera directa y con toda seguridad optar por la alternativa C. Qué bien, Oscar optó. Muchas gracias, Oscar. Vamos con otro voluntario para la siguiente pregunta, para intentar adoptar esa estrategia de un examen real. ¿Algún voluntario? Si no, vamos directo. Luigi Rivas, quizás estás por ahí. Vamos con la siguiente pregunta. Un administrador de seguridad descubre que un atacante externo ha vulnerado el sistema del core bancario y está extrayendo datos de clientes. En otras palabras, se lo resumo. Esto es un incidente de seguridad. Punto. ¿Cuál debería ser la primera acción del administrador? Ojo, no están hablando del auditor, están hablando de una persona que tiene accionables. Entonces, hay un incidente, se ha materializado un riesgo. ¿Qué es lo que debe ser el administrador? Vaya, sin ver las alternativas, vayamos a la teoría. Un riesgo, perdón, un incidente es un riesgo materializado. Es decir, esa fórmula, probabilidad por impacto, consideremos la probabilidad como un factor, es decir, probabilidad 1, 100%. Nos quedamos solamente con el impacto. Entonces, si nosotros queremos atacar el incidente en sí, lo que tenemos que atacar no es la probabilidad, sino el impacto. Si queremos reducir o mitigar directamente el incidente, tenemos que encontrar la alternativa que ataca directamente al impacto. Listo. ¿Cuál de las siguientes alternativas ataca el impacto de este incidente? Veamos. Veamos por la alternativa D, se me ocurre realizar un respaldo de los datos restantes para evitar más pérdidas. ¿Realmente esto mitiga el impacto del incidente? Sí, quizás restaurar, perdón, backupear la información me da cierta paz, me da cierta seguridad, pero evita que se esté llevando la información. Realmente no. Alternativa D, eliminada por descartes directo. Reportar el incidente a la alta gerencia. ¿Realmente es una acción que mitiga de que no se lleven mi información? Simplemente estoy reportando. No es una acción que mitiga realmente este riesgo. Alternativa C, directamente eliminada. A ver, tenemos dos. Alternativa A, arrastrar la dirección IP del atacante para identificarlo.
Probablemente una persona de tecnología estaría muy interesado en identificar el IP para bloquear el IP. Podría ser, aunque la alternativa no dice eso, podría llevarme a dudar por ahí. Y la alternativa B dice aislar inmediatamente el servidor comprometido de la red. Esta alternativa, la alternativa B, ataca directamente el impacto, porque está atacando directamente al servidor comprometido. Lo aíslo y mitigo de que se siga expandiendo este riesgo o que el incidente llegue a una escala mayor. Entonces, la alternativa B, sin lugar a dudas, convierte en la respuesta correcta. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta o otra alternativa? Si no, seguimos avanzando. Vamos con la siguiente pregunta entonces. La teoría. Esta es una parte muy interesante. En la práctica, la auditoría, nosotros sabemos que debemos mantener la independencia al 100%. Sin embargo, la teoría dice algo ligeramente que a veces nosotros dejamos pasar por alto. De hecho, la teoría dice específicamente, además, la gestión de la función de auditoría del sistema de información debe asegurar contribuciones de valor agregado a la alta gerencia en la gestión eficiente de TI y al logro de los objetivos de negocio. Esto da un pequeño margen para que nosotros podamos participar, pero no como accionable, sino como asesor. Y asesor hasta cierto punto. Entonces, esto es lo que dice la teoría. Si nosotros leemos la teoría, nos vamos por el libro, pasamos 8 meses ahí leyendo, practicando, resaltando, memorizando, en la práctica, esta es la pregunta que viene. Taller práctico dice, se está desarrollando un nuevo sistema de gestión de riesgos tecnológicos. Parece que es un sistema que corresponde al área de riesgos tecnológicos, es decir, un sistema de información de capa 2 de control. Se le pide al auditor de TI que participe en el proyecto. Nosotros. Para mantener nuestra independencia, el auditor debe. Ok, si bien nos han dicho en la práctica, nunca te involucres, el auditor tiene que ser independiente, veamos qué tanto podemos hacerlo. Considerando el concepto teórico que vimos hace instantes, ¿no? Dice, negarse a participar hasta que el sistema está en producción, la teoría dice, no, que uno puede participar dando valor agregado. Esta opción, la alternativa A, inmediatamente descartada. Sí podemos participar hasta cierto punto. Diseñar los controles de seguridad para asegurar que sean adecuados. Nosotros ahí estaríamos haciendo un accionable, estamos dando un entregable y por lo tanto la alternativa B definitivamente rompe nuestra independencia. La alternativa B, por lo tanto, queda descartada. La alternativa C, revisar y asesorar. Esto justamente va con lo que habíamos leído hace instantes, ¿no? Entonces esto se perfila como un buen candidato como respuesta correcta. Implementar los controles de auditoría directamente en el código. Alternativa D, directamente descartada. Nosotros no podemos participar activamente en el diseño de un control. Entonces, si bien la teoría nos podría hacer dudar, reviso, asesoro, participo o no participo, la teoría específicamente dice que sí, que debemos mantener nuestra independencia y que si vamos a participar podemos dar ese valor agregado como asesores. Vamos a una siguiente pregunta Rosa, esta pregunta es directa, así que sí pido un voluntario aquí dentro de los veintitantas personas presentes. Esta es una pregunta básica de teoría. ¿Hay algún voluntario por ahí? Mario, Leslie, Karen, Henry. Sin temor a equivocarse. Todos estamos en el mismo proceso. ¿Cualquiera? ¿No? Por ahora no. Bueno, esta es una pregunta de libro, de cajón, casi siempre viene. Es el tema de la prelación de documentos de gobierno de TI. Existe una prelación que dice las políticas por encima de los procedimientos, por encima de las guías, las metodologías, etcétera. Al mismo tiempo, en el siguiente capítulo, en el que hablan de gobierno, también dicen, ok, la junta directiva, el miembro de directores preceden las decisiones sobre las gerencias, sobre las jefaturas, etcétera, etcétera. Esta prelación la debemos tener súper clara, eso es pregunta teórica directa, porque las políticas, miembros de directorio, junta de directores, procedimientos, puede ser aprobado por un gerente, documentos menos valuados pueden ser aprobados por jefaturas o incluso no requerir alguna aprobación. La pregunta es directa, dice, durante una auditoría descubres que la política de seguridad de la información del año actual fue revisada y aprobada únicamente por el CISO. El CISO tiene la jerarquía de un gerente de seguridad de la información. Entonces, como auditor, ¿cuál es tu conclusión? Perfecto.
Entonces nosotros inmediatamente sabemos, la política está aprobada por un gerente. Es un hallazgo inmediatamente, es directo. Entonces, alternativa B y D descartadas. Sí son hallazgo. Entonces solo tenemos como alternativa A y C. Analicemos la respuesta o la alternativa C. Es un hallazgo porque debe ser aprobada por el CEO. El CEO sigue siendo un nivel de gerente. Entonces, la única alternativa válida y correcta es la alternativa A. Esta pregunta es una de las preguntas más fáciles del examen. Entonces, debemos tener en claro no solamente los conceptos de política, procedimiento, metodologías, miembros del directorio, comités, etcétera, sino también la relación entre estos dos conceptos, quién aprueba. Vamos a un par de preguntas más para seguir avanzando y darles tiempo a alguno de ustedes que tuviera alguna pregunta. A ver, veamos. Esta es una pregunta 29733. Vamos a ver. Una institución financiera decide migrar su base de datos de procesamiento de nómina a un proveedor de servicios en la nube pública. Transfiramos esta pregunta a lo que nos están, a lo que realmente nos están preguntando. Es una base de datos de nómina, es información sensible. Inmediatamente ley de protección de datos personales, 29733, activo conceptos, custodio, responsable, etcétera. ¿Quién tiene la responsabilidad última? Es decir, ¿quién es el responsable real de este riesgo cuando ya migré esta base de datos hacia un ente externo, hacia un proveedor? Entonces, esta respuesta también es respuesta directa al proveedor. El proveedor nunca va a ser responsable. Nunca. Ellos podrán ser los custodios, podrán establecer algunos controles de custodia, pero nunca son los responsables. Normalmente es el dueño del proceso, el dueño del sistema de información, a veces que se alinean en ese punto, ¿no? El proveedor de la nube pública no es la respuesta correcta. El departamento de TI, aunque pareciera posible, normalmente estos sistemas de información que se contratan son SaaS, son Software as a Service, y realmente lo hace el área de recursos humanos directamente como proveedor. Es más, tanto es así que a veces el departamento de TI no se entera, llamémosle Shadow IT, ¿no? Entonces el departamento de TI no es una respuesta correcta. La gerencia ejecutiva de la institución financiera es un buen candidato como alternativa correcta y los auditores externos del proveedor de la nube, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad sobre las decisiones que se toman a nivel de gobierno. Directamente la respuesta correcta es la alternativa C. Vamos con una última pregunta. Si es que no tienen, podemos seguir revisando algunas otras más. Si se dan cuenta, este análisis cada vez se hace más rápido porque debemos llegar a contestar estas preguntas en 1.6 minutos o menos para dejarle tiempo a las preguntas que requieren mayor análisis. Nuevamente, desmenucemos esta pregunta. Al revisar un servidor crítico, ojo ahí, el auditor descubre que no se ha aplicado un parche de seguridad importante emitido hace 6 meses. Si nosotros tenemos este concepto, perfecto, no aplicaste parche, eso es una observación. Un momento, ¿esto realmente es una observación? ¿Hay una política quizás interna de la compañía que establezca que no se haga cada 6 meses, sino cada 7 meses, 8 meses, un año? No lo sé. Entonces, no nos adelantemos. Lo primero que hagamos, no nos adelantemos, analicemos qué es lo que realmente nos están preguntando. ¿Cuál es el primer paso que debe dar el auditor? No nos han dicho si la política está alineada a esto, si realmente es una observación o no. Pero analicemos en este caso ya las alternativas. Exigir al administrador de TI, no tengo que leer más, exigir al administrador de TI supera todos los encargos, todos nuestros roles que tenemos como auditor. Nosotros no podemos hacer una exigencia al auditor de TI, definitivamente alternativa descartada. Documentar la vulnerabilidad en el informe final de auditoría. Esto es algo que nosotros mira, no hay parche. Yo como auditor, eso es una observación, inmediatamente lo documento, punto para mí. Esperemos, es una opción válida, pero dejémosla ahí. Evaluar el impacto potencial de esta vulnerabilidad en el negocio. También es una alternativa válida, dejémosla ahí. Revisar los registros o los logs de firewall para ver si el servidor ha sido atacado. Probablemente un auditor que quiera indagar un poquito más podría hacerlo, pero ya estamos transgrediendo esa línea, ya estamos nosotros tomando una ejecución sobre el control. Entonces, definitivamente la alternativa D está descartada. Veamos entre las dos alternativas, la B y la C. Esta pregunta puede ser un tanto dificultosa. Las dos son correctas. Documentar la vulnerabilidad es una respuesta correcta. Evaluar el impacto potencial de esta vulnerabilidad en el negocio también es una respuesta correcta. Pero ¿cuál precede? Perfecto, vamos a intentar la alternativa B. Si nosotros documentamos de la vulnerabilidad,
Ustedes recordarán, en estos informes de auditoría ponemos hallazgo, recomendación, impacto o criticidad del riesgo asociado. Cuando nosotros ponemos la criticidad de este riesgo, evidentemente hemos evaluado la probabilidad de que este riesgo se materialice y el impacto. Entonces, antes de nosotros documentar, evidentemente vamos a evaluar lo que hemos encontrado, el hallazgo. Entonces, antes de documentar, la respuesta B es válida. Vamos a evaluar el impacto potencial y por lo tanto la alternativa C se vuelve la alternativa correcta. Vamos avanzando un poquito más. Si es que hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o quisiera revisar alguna de las preguntas anteriores, si no, seguimos avanzando. Esta pregunta me encanta. Esta pregunta me encanta porque justamente tiene este concepto. Estoy segurísimo que por aquí alguno de nosotros en Latinoamérica vamos a caer. ¿Cuál es la evidencia más confiable? Imaginemos que les digo directamente esto. Oye, quiero revisar la gestión de accesos. Revisemos los logs. Eso es lo que en la práctica siempre hemos venido haciendo. Quiero revisar, por ejemplo, el auditor necesita verificar el control de acceso físico, como líneas y tarjetas. Al centro de datos, que necesita verificar que este control al centro de datos funciona correctamente. Perfecto, extrae los registros o los logs de auditoría de qué personas ingresaron, etcétera. Es lo que normalmente nosotros hacemos, más aún en auditoría externa, donde el tiempo siempre nos queda cortos. Entonces, veamos si es que nuestra experiencia se alinea a la respuesta correcta que aquí nos brinda este examen CISA, ¿no? ¿Cuál de las siguientes evidencias es más confiable? Uy, qué buena pregunta. Veamos. Revisar la bitácora electrónica del sistema de tarjeta en los últimos 30 días. Yo al toque, este es un candidato. Veamos si es lo correcto. Alternativa B. Entrevistar al guardia de seguridad sobre el procedimiento de entrada. Podría ser, podría ser. Observar directamente a los empleados ingresando al centro de datos durante una hora pico. Bueno, me va a consumir unas horas estar ahí mirando. Bueno, no lo sé. Revisar la política escrita de acceso físico. Revisar la política escrita, sí, el papel aguanta todo, también podría ser. Las cuatro alternativas son respuestas correctas y de hecho las cuatro alternativas a veces hacemos. Probablemente la del guardia de seguridad sea la práctica que no siempre utilizamos y segurísimo alguno de ustedes está pensando que la alternativa A es la alternativa correcta. Sin embargo, es más, yo también hace algunos años hubiese optado por la alternativa A. Sin embargo, Isaka tiene un concepto, tiene una teoría, tiene un Isaka Way, se le llama, en el cual dice que hay una prelación de evidencias. El testimonio, o sea, si nosotros le consultamos al guardia de seguridad y el guardia de seguridad hace su declaración formal, documentada, es una buena evidencia, pero ¿le gana a esa evidencia? Los logs, la evidencia tangible proporcionada por sistemas, no por humanos, esa evidencia gana y nosotros normalmente nos solemos quedar a ese nivel. Sin embargo, Isaka menciona de que hay una evidencia con mayor prelación que es la observación. La evidencia obtenida bajo observación del auditor es la mejor forma de obtener evidencias y por lo tanto la alternativa A no sería la alternativa correcta, sino muy por el contrario, la alternativa C. Observar directamente a los empleados ingresando al centro de datos durante una hora pico. Me atrevería a preguntar por qué, y Saka lo explica bien. Los logs de auditoría, Oscar tenía una duda. Oscar, adelante. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Con relación a esa pregunta, justo como usted bien lo mencionaba, pues aparentemente todas parecen correctas. Sin embargo, pues hay una que entra dentro de la filosofía Isaka. En ese sentido, ¿cómo puedo adquirir ese tipo de filosofía? Yo pues me he sometido al examen, pero aún no lo he aprobado. Pero como usted dice, pues aún no logro comprender o obtener ese chip. ¿Qué me recomendaría en ese sentido? Muy buena Y pregunta. justamente en los exámenes me he topado que para mí las cuatro parecen las más correctas. Correcto. Sí, coincido contigo, Oscar. Realmente las cuatro alternativas, y por eso esa pareciera una respuesta o una pregunta fácil, pero no.
cuando comienzas a contrastar la experiencia que nosotros tenemos como auditores versus la filosofía ISACA, es allí donde comenzamos a sufrir un poquito y comenzamos a trastabillar, sobre todo aquí en Latinoamérica. La única forma de lograr esa expertise es definir, o bueno, transferir el concepto, o sea, la pregunta, transferirla a qué es lo que realmente te están preguntando. Cada vez que te pregunten por un control, realmente te están preguntando por la prelación del control. ¿Cuál es el control más importante? ¿El preventivo sobre el detectivo, sobre el correctivo, sobre el disuasivo? ¿Cuál es la forma de obtener la evidencia más? La observación por sobre la evidencia de sistemas por sobre la declaración. Entonces, es la única forma, haciendo un montón de ejercicios prácticos, realmente vas a llegar a tener, y un montón, me refiero a 600 preguntas cuando menos, vas a llegar a tener esta expertise. Ah, no, este es un control, sí, perfecto. Esto me pregunta prelación. Definitivamente esto es prelación y sabiendo sabiendo cómo contestar, o sea, cuáles son las alternativas de prelación, llegas a tener este expertise súper claro para saber cuál es la alternativa correcta. Yo te recomendaría, Oscar, porque sospecho que ha sido siempre hacia la parte teórica, comiences ya a postularte a exámenes prácticos y a comenzar a ganar esta expertise, ¿no? Vamos a ver varios de estos temas, ya les comento al final, no Pues, sé si hay tiempo, Javier, Jorge, pero alguien habló. Adelante, sí, con relación a la anterior, puedo hacer una opinión. Mario, claro. Sí, en el caso de la C, observar directamente a los empleados ingresando al centro de datos durante una hora pico. Es importante mencionar que cuando nosotros estamos como auditores, cuando hacemos el inciso, revisamos la bitácora del sistema y entrevistamos al guardia de seguridad cuando Correcto, estamos in situ. correcto. Ya. Y lógicamente que ya hemos revisado la política escrita del acceso. Ya, les explico esto porque estaba en una junta directiva y una vez me preguntó uno de los directivos, Ujú. ¿y cómo sabes vos eso? ¿Qué pasó? Entonces, yo estaba ahí, aquí están las pruebas. Eso es mi aporte. Gracias. Sí, correcto, Mario. ¿Qué es lo que sucede ya en la práctica, ya saliéndome un poquito del CISA? ¿Qué es lo que sucede? Que si nosotros nos quedamos con el guardia de seguridad, podría estar parcializado, podremos no tener una declaración 100% fidedigna de lo que realmente o cómo efectivamente funciona el control. Si nosotros nos quedamos con la bitácora electrónica y podemos pedirla la de todo un año, vamos a revisar cuando el control funcionó correctamente. Entonces, no vamos a encontrar si realmente el control falla o porque básicamente nos estamos basando en una evidencia donde todas las personas marcaron su tarjeta. Pero basta con que nosotros nos pongamos a observar realmente cómo funciona el control. Nos damos cuenta que de repente hay otra puerta de acceso, que de repente el manillar o el molinete está fallando o de repente el lector de tarjetas está fallando. Entonces, nosotros viendo, haciendo una prueba inopinada, básicamente observar en un momento donde nadie se lo espera, podemos darnos cuenta si realmente el control está funcionando correctamente. Entonces, coincido contigo, Mario, en estas pruebas, y el ISACA lo confirma, la observación siempre va a preceder, es una mejor forma de obtener evidencia sobre la documentación de sistemas o sobre la declaración. Muchas gracias, Mario, por tu aporte. Vamos avanzando. No sé si Mario me quieres ayudar aquí. Esto es un concepto directo, una pregunta, respuesta directa. Eso es una de las preguntas más fáciles. Si no te animas, lo hacemos rápido. El análisis de impacto al negocio, al guía, determinó que un sistema no puede perder más de 4 horas de transacciones sin causar un daño catastrófico a la empresa. Estamos hablando de tiempo. Ojo ahí, pero no se dejen guiar. 4 horas de transacciones podrían causar un daño catastrófico a la empresa. Esta métrica se define como inmediatamente, si es que yo estoy apurado, si es que no gestioné mi tiempo, me quedan apenas 10 minutos y me faltan 30 preguntas por contestar. Dicen tiempo, me voy por cualquiera que diga RTO. Entonces, a ver, ¿cuál de estas alternativas? SLA, Service Level Agreement. Estos se establecen con proveedores eliminados, Service Delivery Objective también. Bueno, es más hacia la interna. Me quedan dos alternativas. El Recovery Time Objective, Recovery Point Objective.
definitivamente es tiempo, me voy por la alternativa A y cometimos un craso error, porque siempre hay que analizar la pregunta antes de ver las alternativas. Esa es la metodología ganadora. El análisis de impacto del negocio, el BIA, determinó que un sistema no puede perder más de 4 horas de transacciones. Si bien te ponen un tiempo, lo que te estás diciendo es, en 4 horas ya no puedo recuperarme. Y eso es justamente el punto de recuperación, el Recovery Point Objective. Así que analicen siempre la pregunta y la respuesta es directa. ¿Es RTO o RPO? Me están hablando de punto de recuperación, estamos hablando de un Recovery Point Objective. Así que esta pregunta estaba bastante sencilla. No sé si tenemos tiempo, si no vamos, voy a saltar un poquito hacia lo último. Yo creo que esta lámina resume un poco lo que les he venido comentando y lo que hemos visto o experimentado en estas preguntas. Esta es la filosofía, Isaac. Creo que por ahí, Oscar, preguntabas, son 4 conceptos, bueno, en realidad son muchos más, pero estos conceptos los hemos visto en las preguntas que acabamos de ver. Esta es la filosofía, Isaac, o el Isaac Way. Siempre, siempre la seguridad, la vida humana va a ser la alternativa correcta, aunque no lo parezca. Nosotros, si ocurre un incidente, vamos a pensar que, por ejemplo, no, para mí lo más importante, y esto así nos educan desde la universidad, ¿cuál es el activo más importante en una compañía? Todos alzan la mano, la información, no que X, que el dinero, que los activos, que las personas. Para Isaac es contundente. La filosofía de Isaac dice lo más importante, el activo más importante es la vida humana. Entonces, a veces nos hacen caer por ahí. Hay otras filosofías que, por ejemplo, las políticas dictan la tecnología, no al revés, es lo que les comentaba. Nosotros no podemos definir en un proceso de contratación como este es el que me conviene económicamente, así lo hacemos en Latinoamérica, pero la filosofía Isaac dice lo contrario. No, no es que o sea, el sistema de información no se tiene, nosotros no tenemos que adaptar al sistema de información, sino la tecnología se tiene que adaptar a mí, a mi política. Es la forma como yo gestiono mi sistema de información dentro de la compañía y por lo tanto mi proceso de licitación va a ser así. Otro de las filosofías, aquí mucha gente cae, sobre todo los ingenieros informáticos, es no debemos concentrarnos en arreglar el problema. Cualquier alternativa que vaya por ese camino es la alternativa incorrecta. A pesar de que parezca la respuesta correcta, siempre va a ser esa línea que no debemos transgredir nosotros como auditores. Tenemos una opinión independiente, imparcial sobre el nivel de riesgo, la ejecución del control. De ninguna manera nosotros debemos tener una participación activa sobre el gobierno. Y lo que les comentaba hace un ratito, evidencia mata declaración, observación mata evidencia. Vamos a probar un par más, ya que tenemos un par de minutos más para revisar esto. Veamos aquí una de las preguntas en la que nos habíamos quedado. En una pequeña empresa, los administradores de base de datos de BA tienen la capacidad de promover cambios al entorno de producción debido a la falta de personal. Hasta aquí ya te desmayaste tú como auditor. Este es un conflicto de segregación de funciones. Una persona no puede pasar a producción siendo de BA. Dice, ¿cuál es el mejor control compensatorio que el auditor debería recomendar? Ok, aquí sí les dejo un expertise. Esta pregunta es un poquito complicada. No sé si alguien quisiera comentar o alguien quisiera participar en esta pregunta. No, bueno, vamos. A ver, prohibir que los DBA promuevan cambios independientemente del tamaño del equipo. Si nosotros somos auditores intransigentes, a veces nos dicen que somos cuadriculados, que la verdad es que sí debemos adaptarnos muchísimo. Acuérdense que si bien tenemos un concepto muy claro de que no se debe permitir la segregación de funciones, siempre tenemos que adaptar nuestras recomendaciones a la realidad de la compañía. Entonces, prohibir directamente no sería la respuesta correcta. Implementar una revisión independiente de los registros de actividad log de los DBA. Implementar una revisión independiente básicamente habla de estos, olvidé el término cross review, la revisión cruzada, es decir, ok, tú pasas los cambios,
pero otra persona independiente los va a revisar y esa es una buena práctica para empresas pequeñas. Entonces, es un buen candidato como alternativa correcta. Veamos las otras. Forzar cambios de contraseñas a los DBA cada 30 días. Es un control, sí, mitiga directamente el riesgo que acabamos de ver. Este control mitiga el riesgo de conflicto de segregación de funciones. Claramente no. Alternativa C, descartada. Exigir que los DBA firmen un acuerdo de confidencialidad por escrito, esto lo he visto en muchísimas empresas. Sí es un control, pero si se dan cuenta, es un control preventivo, detectivo, correctivo o disuasorio. Es un control disuasorio. Es demasiado endeble para mitigar significativamente el riesgo. Así que entre la alternativa B y la alternativa D, la alternativa B es la mejor práctica. Vamos con una última pregunta. Si es que no hay algún comentario, si no levante la mano, abra el micro nomás, no hay ningún problema. La anterior, Eh, disculpe, sí, no disculpe, sé quién. Sí, claro. hola, soy Henry. El Henry. anterior, la respuesta es la B, ¿no? Pero dice implementar Correcto. una revisión independiente de los registros de actividad logs de los DBA. Pensé que decía implementar un control, pero bueno, es una No, revisión, ¿no? De los independiente. registros. Ah, ya, Correcto. Sí, ya, perfecto. Sí, correcto. sí, de acuerdo. Es para otra persona la revista. De acuerdo. Muchas gracias, Henry. Me Yo asustaste. tengo una duda. Ahí, Sí. fíjese que a mí me causa duda cómo es de que usted logra asociar las respuestas con los tipos de controles. No entendí muy Es decir, bien. usted decía, ok, este es un control disuasivo, este es un control preventivo, correctivo. Entonces, esas como comparación o relación que usted hace entre control y respuesta, ¿cómo es que usted la logra asociar? Ok, explico entonces mi razonamiento. Estamos entre la pregunta B, perdón, entre la alternativa B y la alternativa D. Exigir a los DBA firmen un acuerdo de confidencialidad. Esto básicamente es un control disuasorio. Entre la prelación de controles es el más bajo, es decir, me comprometo a X. ¿Realmente mitiga el riesgo? No sé. Nosotros como auditores hemos visto en la práctica que a veces los contratos, Luigi, adelante, sí mitigan el riesgo de manera disuasiva para que la persona no se atreva a transgredir, pero aquí te hablan y la pregunta es súper clara, ¿cuál es el mejor control compensatorio? No tengo los recursos para contratar más gente para que ahí exista esa segregación de funciones, pero lo puedo compensar de alguna u otra manera asignándole esta responsabilidad a que alguien haga una revisión cruzada. Luis, adelante. Buenas noches. ¿Me escucha? Claro, El punto D, eso se sí, hace cuando tú contratas a la persona. Eso es un NDA, un Non-Disclosure Agreement. correcto, No cuando ya la persona está contratada y ya tiene tiempo en la empresa, lo puedes hacer como medida de correcciones si no la implementaste desde el principio. correcto, Pero siempre se firma es cuando la persona entra a trabajar. Cuando la persona firma el contrato, firma el NDA. correcto, Eso es como correcto. para que tengan más o menos ahí el tema este. Sí, sí, he visto en algunos casos, sobre todo cuando existe, muchas gracias Luis por tu participación, en algunos casos cuando se involucran a proveedores, cuando el DBA no pertenece a la planilla de la compañía, sino a un proveedor de servicios, a veces se hace una adenda al contrato para forzar estos acuerdos de confidencialidad. Entonces, si bien es cierto, el acuerdo de confidencialidad, el NDA, debe ser firmado antes del ingreso, ocurren excepciones. Entonces, definitivamente puedo ahí un poco confundirme en el camino, puedo pensar cuándo se firmó el contrato, pero básicamente vayan a la estrategia. ¿Qué me están preguntando aquí? Cada vez que me preguntan de controles, me preguntan sobre la prelación de controles. Eso es algo básico que deben ustedes insertar en la cabeza. Es un chip. Controles, me están preguntando por prelación. Por eso siempre le dicen, ¿cuál es el mejor control? El mejor control preventivo sobre el detectivo, sobre el correctivo. Entonces, en este caso, el control compensatorio que está antes de los disuasivos, pues es la alternativa B. Nos estamos quedando un poco cortos en el tiempo. Vamos un poco sobre el comentario, un breve repaso sobre lo que significa optar por este examen.
Ya les comento, son 150 preguntas de alternativa múltiple. En ningún caso les van a hacer rellena la respuesta, no. Nunca ocurre esto. 240 minutos, aproximadamente 1.6 minutos por pregunta, pero tengan claro que no siempre va a ser así. Algunas preguntas son muy sencillas, se contestan directamente de acuerdo a la teoría, y otras requieren un poquito más de análisis, como las que acabamos de ver hace instantes. El examen es adaptativo. Si ustedes sienten de que el examen está siendo muy fácil, muy fácil, muy fácil, paren un momento y revisen porque normalmente cada vez que tú respondes correctamente, el nivel de preguntas comienza a subir. Así que se adapta a este nivel, ¿no? Si te vienen preguntas muy fáciles probablemente, y responden la mayoría bien, probablemente pases el examen, pero con una nota muy, muy baja. Puedes rendir el examen en un PCI presencial o virtualmente en casa. Ojo aquí, yo he rendido de las dos maneras, simplemente por experimentar. Rendí el presencial en Lima, el virtual aquí en Quito, estoy en Ecuador. Lo que suele ocurrir es que el ambiente en una situación presencial no está controlado, o sea, puede venir otro postulante, estar a su costado, estar nervioso y puede contagiarte. Yo optaría por la versión virtual, de hecho es la que la recomiendo, pero tengan ciertas consideraciones. Ustedes nunca tienen que trabajar con cámara prendida, les hacen una revisión de su computadora, pero de ninguna manera se les ocurra salir del cuadro. Si este es el cuadro de la pantalla, yo en ese momento cuando di el examen caía mucho sol por la ventana, le dije un ratito voy a cerrar la ventana y me llamaron la atención. ¿Qué es lo que ocurre cuando eso es un examen virtual? Tienes creo que hasta dos llamadas de atención. A la segunda, automáticamente se cierra el examen, no hay lugar a reclamo, pierdes todo tu examen. Entonces, cuando lo hagan de manera virtual, sí puedes hacer una pausa notificada, haces un breve receso, pierdes ahí algunos minutos, te vuelven a validar tu identidad, etcétera, pero al menos tienes un control sobre el ambiente. Te van a pedir que estos cuadros, si tienes alguna, van a pedirte que rotes la cámara, que verifiquen que no haya ningún post, que las puertas estén cerradas, las ventanas cerradas, en un ambiente controlado. Definitivamente, si me piden una recomendación, yo la recomendaría que hagan el examen PSI virtual y garanticen simplemente la energía eléctrica y su conexión a Internet. Bueno, los 5 dominios que ustedes ya conocen, el proceso de auditoría de sistemas de información, que es en lo que más tenemos experiencia, la gobernanza y gestión de tecnologías de información, básicamente el proceso, cómo se establece el plan de auditoría, cómo se definen los recursos, qué pasa si es que no tengo los recursos suficientes, yo puedo validar o puedo utilizar el trabajo de auditores externos, la adquisición, desarrollo e implementación de sistemas de información, que en mis tiempos este era el recurso, perdón, el dominio que era más pesado. Hoy en día no lo es tanto. Básicamente aquí evalúan el ciclo de vida de desarrollo de software, qué controles establecer, qué gobernanza debe haber sobre este proceso en general. Y a lo que le has dado más peso, Isaac, durante los tres últimos años, ha sido los dos últimos, operación de sistemas de información y resiliencia empresarial, en términos prácticos, continuidad de negocio y protección de activos de información, controles de seguridad de la información. Entonces son estos los 5 dominios, los dos más importantes son los dos últimos y los que tienen muchísimos eh, conceptos teóricos que son muy fáciles de aprender y la mayor cantidad de preguntas va por este punto. Finalizo, el examen no es solo un requisito, de hecho tienes que cumplir muchos más requisitos que solamente aprobar el examen. El examen es el primer pasito, pero hay algunas consideraciones más. Tienes que tener experiencia mínima de 5 años, las puedes canjear, sí, por supuesto, si es que de repente pasaste por la universidad, tienes un título profesional, ya no serán 5, sino basta con, si no me equivoco, eran 4, te canjean un añito. Y si de repente tienes una maestría por ahí en seguridad de la información que evidencia que has tenido alguna práctica, pueden reducirse esa experiencia a 3 años. Entonces, ese es un requisito bastante fácil de obtener. La afiliación al cumplimiento de código de ética profesional, evidentemente nosotros como auditores tenemos estos requisitos ya de por sí de la práctica, así que es un requisito relativamente sencillo de obtener. Me paso al último, el cumplir con las normas de auditoría de sistema de información. Nosotros tenemos que cumplir con tenemos que afiliarnos a las normativas de documentación, de revisión, del cross-check, etcétera. Pero ya les comento que el examen es difícil, pero realmente el requisito que a veces puede costarle mucho más
trabajo es la política de formación continua. ISACA les solicita que tengan cierta cantidad de horas de formación continua anualmente. Muchas personas que se esforzaron muchísimo por obtener este examen a veces lo pierden porque simplemente no registran las horas que se educaron de manera independiente. ISACA, de hecho, brinda estos cursos de manera gratuita en su plataforma, brinda esos talleres, estas conferencias internacionales, donde simplemente por asistir, y más aún si es que tú participas activamente, obtienes más horas. A veces puede ser este requisito una de las razones por las que a los 3 años, cuando nosotros somos auditados sobre el cumplimiento de esta política, podrían perderla. Así que yo le recomiendo que si ustedes se comprometen con el examen CISA, realmente se comprometan de por vida, porque el CISA, realmente obtener esta certificación, honestamente les cambia la vida. Yo la obtuve hace ya varios años y me ha traído, la verdad, muchas cosas positivas. Los reclutadores hoy en día ya no buscan quién es el auditor, un auditor por aquí o por allá, ya se olvidaron las barreras internacionales y básicamente lo que buscan es la palabra CISA, que era un auditor que ya venga certificado, que tenga el conocimiento, que tenga la experiencia, la capacidad, que tenga el compromiso de educación continua. Y esta es la razón por la que todo auditor certificado le llueven las ofertas. Y honestamente les digo, les llueven las ofertas. Hace poco más de 5 o 6 años siempre están lloviendo ahí las ofertas. Tanto es así que ya cambié de país. Trabajé en varios países, en Perú, inicié ahí, luego en Estados Unidos y ahora ya en un banco aquí en Ecuador, ya de manera más estable y fija. Entonces yo les comento, realmente les insto a que opten por ese examen. Yo sé que les va a demandar cierto esfuerzo. Yo sé que, como decía Oscar, quizás adaptarse a esta filosofía puede ser difícil al principio, pero créanme, después de hacer 600 preguntas, van a entender, dicen control, esto es prelación, ¿cuál es? Listo, siguiente. Y van a optar por van a llegar a tener esa experiencia para abordar efectivamente este examen CISA. Entonces, las últimas recomendaciones priorizan el análisis de Una escenarios sobre el... consulta. Mario. Mario, eh, adelante. yo soy nicaragüense, Nicaragüense. ¿verdad? Y Ujú, también, sí, yo soy contador público. ujú. Tengo una maestría en ciberseguridad Muy bien. que la saqué hace 3 años y me he dedicado pues hace 3, 4 años a hacer auditorías De de tecnología. ciberseguridad. Muy bien. Sí, de tecnología. ¿Me puede explicar si yo puedo también optar por el país, por mi carrera? Sí, Eh, sí, es- sí, sí. No hay ningún problema. De hecho, esta maestría que obtuviste te va a ayudar muchísimo para cumplir el primer requisito, que es básicamente la experiencia profesional. Eh, Y luego simplemente optar por este examen y afiliarte a estos otros requisitos de formación continua, al código de ética que entiendo vienes teniendo la práctica de auditoría, pues yo creo que estás simplemente a volcarte, dar el examen, aprobarlo y obtener esta certificación y para adelante. De verdad, no solo vas a ser llamado de Nicaragua, sino probablemente de otros países también. Esta certificación realmente cambia la vida. Lo digo en experiencia propia. Si no, ¿hay alguna otra pregunta? Termino Tal vez esto ahí solo recomendando. para, Oscar, sí, sí, disculpe ahí que lo interrumpa ahí, tal vez dale, solo para recomendarle ahí al compañero que acaba de hablar, incluso Mario. consideraría que sería un poquito más fácil porque he visto que otras personas que no tienen como bien usted lo decía, muchas veces nos vamos por la experiencia muy técnica y pues tal vez esa no es tanta la filosofía, se les hace mucho más fácil a ellos adaptarse a la metodología porque comprenden más rápido y no tienen esa filosofía muy técnica de alguien que ya ha tenido muchos años en el área de sistemas. Suscribo lo que dices, Oscar. Realmente eso. Eh, um, el no tener esta limitación, el tener este siempre criterio novedoso va a hacer que tengas esa curiosidad, ese cuestionamiento sobre las preguntas. Y sinceramente yo creo que es un poco más fácil una persona que no ha tenido esta parcialización tecnológica, Luigi.
Luis, adelante. Una consulta. En los requisitos dice que tiene que tener licenciatura. ¿Es obligatorio que tenga que tener licenciatura o puedes aplicar al curso de la certificación sin tener una Eh, licenciatura? no, no te escuché muy bien, pero tener una licenciatura, no. No necesitas tener una licenciatura, si puedes acreditar 5 años de experiencia dentro de la práctica de tecnología, o sea, puedes ser hasta desarrollador, puedes ser auditor, puedes haber trabajado en la capa de riesgos tecnológicos. Entonces, juntando tu experiencia, puedes llegar a los 5 años de experiencia necesaria. Por ahí que, como te decía Luis, puedes canjear, oye, no llego a los 5 años, tengo 3 años, pero tengo un título profesional. Ah, perfecto. Y también tengo una maestría, listo, no se diga más, ya cumpliste con este requisito. Entonces eso se puede canjear, ¿sí? Incluso, me olvidé comentarles en este punto, tú puedes dar el examen, hay algunos compañeros que dieron el examen, lo aprobaron incluso en la universidad, pero no cumplieron con los 5 años de experiencia. Entonces, ISACA casi te espera hasta 5 años después de haber dado el examen, porque en teoría se entiende que tú das el examen, pasan 5 años, llegas a tener la experiencia profesional y listo, optas por certificarte. Termino simplemente con esta recomendación. Si es que toda esta charla podemos basarla en un tweet, entrenen con simulacros real bajo fuego. Entrenen con simulacros bajo fuego real. Esta es mi mejor recomendación. Trabajen sobre las preguntas y aquellas preguntas que les causa dificultad. Entiendo que algunos han sido presentados hoy. "Uy, no entiendo muy bien esto de la filosofía, pero Javier habló de la prelación, listo. Ahí recién vete a la teoría, entiende cuál es la prelación de controles, porque Isaac lo establece claramente. Dices, ah, ya entendí, perfecto. Este control gana sobre otro. Esta es la forma de contestar. Entonces, siempre trabajen sobre ejercicios prácticos.